Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es simplemente un gozo en el Señor Jesucristo poder servirles, ofreciendo una mirada comentada al texto bíblico. ¿Con qué finalidad? Para que usted pueda tener una herramienta adicional en preparación para la escuela sabática o sencillamente para el crecimiento y edificación en Cristo por medio del estudio personal de las Sagradas Escrituras, que es el instrumento del Espíritu Santo para someter a sí mismo todas las cosas. Habiendo dicho esto, es un verdadero gozo haber comentado hasta esta oportunidad todo el libro de Génesis en el nombre del Señor y así dar la bienvenida al mismo tiempo a un nuevo trimestre de estudio, a una nueva temática que comienza la semana que viene durante un trimestre completo. Queremos recordar que este comentario grabado tiene un complemento totalmente en vivo. Y antes de orar, les invitamos a que si usted tiene alguna pregunta, inquietud o comentario, por favor, participe juntamente con nosotros el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, en nuestro comentario al texto bíblico en vivo que hacemos todos los sábados, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Les esperamos. De antemano, entonces, si existe alguna pregunta, inquietud o comentario, por favor, no dude usted en dejarlo por escrito allí en los comentarios. De esa manera lo tendremos en cuenta para la realización del comentario en vivo del texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Vamos entonces a orar y nos dedicamos a estudiar nuestra última lección y comentario de este libro de Génesis. Precioso, maravilloso libro que el Señor nos ha regalado a través del Espíritu Santo. Oramos. Nuestro Padre bendito y santo, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en sus méritos perfectos y completos, que nos acercamos delante de tu trono, Señor, y allí en audiencia santa pedimos solamente el cumplimiento de tu palabra, de enviar, Señor, como promesa tu Santo Espíritu para que dirija nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad que es en Jesús. Por eso, Señor, te pedimos que nuestros ojos sean abiertos, nuestras mentes preparadas, iluminadas y nuestros corazones transformados, mientras tu Espíritu eleva nuestras miradas para poner nuestros ojos en Cristo. Y al ver a Cristo, Señor, ante nosotros, exaltado, magnificado por medio de tu palabra, nuestras vidas sean totalmente transformadas de gloria en gloria a tu semejanza e imagen, Señor. Perdona nuestras faltas, pecados y defectos de carácter que aún conservamos, Señor, y glorifícate mediante este estudio comentado de tu santa palabra. En el nombre preciosísimo de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, los invito a abrir el texto bíblico no inicialmente en Génesis. Lo vamos a abrir en esta oportunidad inicialmente en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 7. En este versículo 7 del capítulo número 1 de Éxodo, nosotros vamos a mirar cuál fue el propósito que Dios tenía al permitir y orientar a Jacob, Israel, con toda su familia, que llegase a habitar en Gosén, tierra de Egipto. Y aquí vemos el propósito para el cual Dios envía delante de Jacob, Israel y toda su familia a José como enviado suyo para dar vida
y posteridad, no solamente a la simiente prometida, sino a todas las naciones que estaban así siendo bendecidas en la simiente de Abraham, en cumplimiento perfecto de la promesa de Génesis capítulo número 12 y repetidamente en Génesis 15 y en Génesis 22. Este era el cumplimiento perfecto, pero no completo, de aquella promesa de que en Abraham y más adelante en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice Éxodo capítulo número 1 versículo 7. Y los hijos de Israel, nota las palabras, nota la elección a propósito de los dos verbos que van a seguir a continuación. Y los hijos de Israel fructificaron, número 1, y número 2, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál es la razón por la cual el texto bíblico elige esos dos verbos? Diciéndonos que los hijos de Israel fueron fructificados y luego fueron multiplicados y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál es el propósito? El propósito es conectar mediante este texto bíblico con la promesa que se contenía en Génesis capítulo número 1, versículo 28, en aquella ocasión en la cual Dios le hablaba a la humanidad recién creada, diciendo el texto que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, lo que el texto bíblico nos está diciendo es que con el propósito de que se cumpliese en medio de su pueblo la promesa y bendición de Dios considerada, tenida e incluida en Génesis 1:28, con ese propósito, Dios entonces preparó para el pueblo una tierra donde el pueblo pudiese entonces estar en las condiciones de cumplir esa bendición contenida en Génesis 1:28. ¿Cuál fue esa tierra que Dios en su infinita sabiduría de antemano preparó para que el pueblo de Israel cumpliese la promesa de Génesis 1:28? Esa tierra fue Egipto. Y para prepararla, Dios envió a su mensajero, Dios envió a José, que viene a ser como un ejemplo, como un tipo, como un símbolo anticipado de lo que es Cristo desde toda la eternidad, desde tiempos inmemorables y para siempre en relación con el pueblo de Dios y con la humanidad. Cristo es el mensajero del pacto. Cristo es el mediador del pacto eterno. Cristo es el que da y garantiza la vida para la humanidad y especialmente para su pueblo. Como un símbolo y tipo de Cristo, José es enviado a Egipto para sufrir angustias y de esa manera dar vida por medio de gran liberación al pueblo de Dios, a la simiente prometida, y bendecir a las naciones del mundo como símbolo de lo que es Jesucristo para la humanidad entera en relación con el pacto eterno que había solemnemente tomado, hecho con su Padre Celestial antes de la fundación del mundo. Recordemos, Cristo es garante, fiador, sustituto de la humanidad entera desde antes de la fundación del mundo, para dar vida, preservando vida como segunda oportunidad, como tiempo de gracia a toda la humanidad, para que podamos, teniendo vida, contemplar el carácter de Dios en Cristo y por causa de esa fidelidad a sus promesas,
ser dirigidos a la cruz para recibir nueva vida en Cristo. Esa es la promesa del pacto eterno, es la garantía del pacto eterno. Y en este texto del Génesis, José es solamente un símbolo didáctico de esa función de Cristo en relación con el pacto eterno establecido con su Padre antes de la fundación del mundo. Habiendo dicho eso, nosotros entonces podemos mirar cómo esto se cumplió en la vida de José y del pueblo de Israel, comenzando a comentar el texto desde Génesis 45, versículo número 7 y 8. Génesis 45, versículos 7 y 8. Dice la Escritura lo siguiente: y Dios me envió delante de vosotros. Estas son palabras de José a sus hermanos. Dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo número 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Este reconocimiento de propósito por parte de José, este reconocimiento del ideal de Dios que había dirigido toda su vida y su historia, forma desde Génesis 45 a Génesis 50 una especie de corchete literario que encierra toda la sección que se encuentra desde Génesis 45, versículo número 8, hasta Génesis capítulo número 50 y específicamente el versículo número 20. Mira lo que dice el versículo número 20 de Génesis capítulo 50, que es el texto paralelo a este Génesis 45, versículo 8 que acabamos de leer, y forma de esta manera una especie de corchetes literario que encierra la última trama de la historia de José, de Israel y de sus hermanos en el libro de Génesis. Mira lo que dice entonces el texto paralelo a Génesis 45:8 que se encuentra en Génesis 50, versículo número 20. Dice el texto: vosotros, nuevamente José hablándole a sus hermanos, pero en esta ocasión después de la muerte de Jacob, padre de todos ellos. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Noten entonces esto. Aquí tenemos en Génesis 45:8 y en Génesis capítulo 50, versículo 20, nuevamente un reconocimiento de propósito guiador, orientador, controlador de toda la vida e historia de José, de sus hermanos, de su pueblo, por parte del soberano Dios. Dios es el que había dirigido todas las cosas, comenzando por aquel envío no coincidencial de aquel hombre misterioso que dirige los pasos de José hacia Dotán, donde estaban sus hermanos, para que al verlo los hermanos de esa manera llevasen a cabo todos sus planes. Atención con esto. No estamos diciendo que Dios es el responsable de aquella acción culposa de los hermanos de vender a José hacia Egipto. No, no, no. Los hermanos de José habían sido responsables de haber pecado contra José, de haber pecado contra Dios, y de este pecado los hermanos de José debían arrepentirse delante de Dios. Pero aún en medio de la culpabilidad que los hermanos tenían y habían asumido delante de Dios, Dios había permitido tal acontecimiento y había sido capaz de llevar
los planes satánicos de los hermanos de José, cambiándolos a un propósito noble, maravilloso y sublime como dar vida, mostrándonos con esto la inspiración que Dios es capaz aún de tomar las malas circunstancias que llegan, que caen sobre los seres humanos, especialmente sobre sus hijos, y es capaz de transformar estas dificultades y estas circunstancias que percibimos como un mal. Dios puede encaminarlas, encauzarlas y transformarlas para el bien de sus hijos y del prójimo que habita en derredor de ellos. Y esto es algo maravilloso que nosotros vemos exactamente de manera paralela con la vida de Cristo, donde podemos ver esto que estamos tratando de decir. Vamos a mirar un comentario al texto que hace la inspiración y proviene de la pluma de nuestra hermana Elena de White, mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu de Dios, como los profetas bíblicos, para comentar el texto y decirnos lo siguiente. Mira lo que nos dice la mensajera del Señor en esta oportunidad. Estoy leyendo de su libro Patriarcas y Profetas, capítulo 21, que lleva el título José y sus hermanos. En la paginación electrónica es la página 216 y el párrafo 2 y 3. 216, párrafo 2 y 3. Mira este paralelo absolutamente maravilloso que ella establece entre José y Cristo, y aquí vemos su comentario acerca de ese mensaje teológico profundo y poderoso de que Dios es capaz de transformar las malas circunstancias de sus hijos en bendición para ellos y para su prójimo en derredor suyo. Mira lo que dice el texto. La vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que éstos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios, y Él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. Mira qué maravilloso, mira qué poderosa verdad. Sigue diciendo, de la misma manera, los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviaría de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegara a ser rey, pero al obrar así provocaron ese mismo resultado. Usted puede observar que incluso en medio de decisiones libres, responsables por parte de las criaturas humanas, Dios es capaz de ejecutar sus planes y dirigir los acontecimientos para que estos se alineen hacia un resultado que Dios quiere conseguir y favorecer. Usted se da cuenta que aquí intervienen dos cosas que armonizan misteriosamente en una dinámica absolutamente extraordinaria. ¿Cuáles son estas dos cosas? Por un lado tenemos las decisiones morales, libres, que hacen a cada criatura humana moralmente responsable delante del trono de Dios. Pero por otro lado, tenemos los propósitos sublimes de Dios, como si fuese una meta historia que rige toda historia y lleva las circunstancias y acontecimientos individualmente responsables de cada criatura hacia un fin superior
que la divinidad dirige, controla y rige en la historia para producir los resultados que favorecen a sus propios planes eternos. Usted se da cuenta de esta maravillosa dinámica y armonía entre el libre albedrío humano y los propósitos eternos y soberanos de Dios. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo es que es tan maravilloso? ¿Cómo es tan misterioso y perfectamente armónico? Mira, el cómo se ve en lo siguiente. Si no fuese armónico, Dios no podría considerar responsable de juicio a ninguna criatura humana, porque sería el peor de los escenarios, que Dios fuese el responsable de cada acción humana para luego llevar cada acción humana a juicio, sea buena o sea mala. Si Dios es el responsable, ¿cómo es capaz de juzgar al individuo? Pero Dios es capaz de llevar a juicio al individuo porque precisamente es capaz de operar en medio de la libertad individual y aún así encauzar las circunstancias hacia sus propósitos eternos. Esto es algo maravilloso, esto es algo extraordinario de la escritura, de la teología, es algo maravilloso de la enseñanza bíblica. La relación dinámica y armónica entre la humanidad individual y moralmente responsable delante de Dios y los propósitos eternos, sublimes, superiores de Dios que conducen para el bien de sus hijos todas las cosas. Mira entonces cómo termina el párrafo número 3 de la página 216 del mismo libro, Patriarcas y Profetas. Termina diciendo el párrafo lo siguiente. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. No obstante, escucha esto, no obstante, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Los hermanos son culpables, eran culpables delante de Dios, pero Dios dirigía las circunstancias. Escucha esto. Dice lo siguiente. Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Esto es maravilloso. Sigue diciendo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiera dirigido los acontecimientos para su propia gloria y para bien de los hombres. Los que le dieron muerte a Cristo en la cruz son culpables, moralmente responsables de ese hecho delante de Dios. Absolutamente sí. Por otro lado, estaba Dios allí presente para dirigir los acontecimientos y convertir a Cristo en redentor del mundo, soberano del mundo, salvador de la raza perdida. Absolutamente sí. ¿Cómo se combinan estos dos elementos? La historia del conflicto de los siglos sirve para el propósito de mostrar la justicia de Dios en el contexto del devenir de la historia. ¿Era necesaria la historia y su devenir del gran conflicto para mostrar la justicia de Dios? Absolutamente no. ¿Por qué lo permitió? Para que las criaturas tengamos finalmente una razón verificable, tangible, de adorar, exaltar la eterna justicia de Dios y su fidelidad en Cristo por los siglos de los siglos, porque la historia nos convenció de ello, aunque esta historia no era necesaria para demostrar y probar que la justicia de Dios es eterna y Él siempre ha tenido la razón. No era necesario.
bastaba con su palabra, bastaba con su promesa, pero por causa de la incredulidad, por causa de la dureza del corazón humano, entonces la historia se prolonga, la historia se verifica para que toda criatura humana, salvos y perdidos, tengan la garantía de que Dios en todo tiempo obró con justicia, pues la historia es la prueba de este hecho. De eso se trata la historia, de eso se trata el gran conflicto, de eso se trata toda historia humana. Llámese José, llámese Israel, llámese Cristo, llámese todo. De eso se trata toda la historia humana. Vamos entonces a seguir en este punto y vamos a mirar entonces nuevamente Génesis 45. Porque ahora mira lo que va a ocurrir aquí. En Génesis 45 nosotros tenemos algo bien interesante. Y para mirar este detalle en el texto de Génesis 45, nosotros hacemos bien en preguntarnos cómo es que Egipto llega a ser el lugar donde Dios tiene preparado un espacio para que el pueblo se fructifique y se multiplique y la tierra se llene de ellos. A ver, ¿cómo es que esto llega a ser? Recordemos que en el capítulo número 12 del libro de Génesis, Abraham encuentra auxilio, encuentra refugio en Egipto, pero nota esto, sin haber sido dirigido explícitamente en el texto bíblico por la voz de Dios de que encontrase en Egipto refugio. Y una de las cosas que prueba esto, que no fue la dirección explícita de Dios en el texto bíblico lo que llevó a Abraham a refugiarse en Génesis capítulo 12 en Egipto después de la hambruna que vino y aconteció sobre Canaán, una de las evidencias es que allí en Egipto Abraham niega a Sara, su esposa, diciendo de ella que era su hermana, haciendo una media verdad para así salvar la vida, salvar su pellejo. En este texto ahora, en Génesis 45, nosotros tenemos una dinámica extraordinaria y es lo siguiente, fíjate esto. Antes de que Faraón hable, antes de que Faraón diga, vayan, traigan en este caso a José, ve, trae a tu padre, trae a tu familia, trae los animales y habita en la tierra que yo les daré. Antes de que Faraón hable, habla José para decirnos exactamente eso. En otras palabras, antes de que Faraón provea el lugar donde el pueblo va a ser fructificado y multiplicado, Dios envía a José y lo hace hablar primero para preparar el camino. En pocas palabras, en este texto de Génesis 45, a diferencia de Génesis 12, el llamado de ir a Egipto por causa del hambre proviene de Dios, que hace hablar a José primero, que envía primero a José como un precursor para preparar el camino. Atención con esto. Esto nos muestra que Egipto no era esencialmente y por sí mismo un lugar al cual Dios no quería enviar a su pueblo. No. Esto nos muestra que en los propósitos y planes de Dios no hay un lugar per se que vaya en contra de los propósitos de Dios. No es el lugar per se, por sí mismo, que constituye un obstáculo a los propósitos de Dios. No. Es la fe o la incredulidad lo que determina y le da carácter al lugar a donde habitemos como pueblo de Dios. Si el lugar donde habito se llama Egipto, pero lo habito por fe, porque Dios me ha mandado, porque Dios me ha enviado, porque he seguido la voz de Dios y su providencia ha indicado tal cosa, este lugar, aunque se llame Egipto, es la tierra de provisión que sirve para multiplicar, fructificar y llenar la tierra del pueblo de Dios. Pero, por otro lado,
Si ese lugar se llama Egipto y yo me encuentro allí por iniciativa propia, por una consideración neta y puramente materialista, sin haber sido dirigido por Dios, sin haber consultado la voz de Dios, solamente pensando en términos humanos, en términos de prosperidad material, entonces ese lugar llamado Egipto es absolutamente terrible y peligroso para mí, para mi fe y para la fe de mi familia. ¿Se dan cuenta? Esta es una enseñanza bíblica absolutamente importante. Absolutamente importante. Más aún en el contexto de los últimos días de la historia de la humanidad que a usted y a mí nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque si usted es un padre de familia, si usted es una madre de familia, incluso si usted es un joven, una jovencita, usted necesita tomar decisiones en relación al lugar donde va a vivir. Y la pregunta es, ¿a dónde usted va a vivir? ¿A donde las circunstancias le prometan prosperidad material, sacrificando su fe y sus principios, dejándolos de lado? ¿O usted va a vivir en donde Dios le diga, teniendo la seguridad de que si Dios lo envía para allá, ese lugar se puede llamar Egipto, pero aún llamándose Egipto, puede ser la tierra de Gosén, la tierra de la bendición, de la fructificación y multiplicación del pueblo de Dios en cumplimiento de sus eternos propósitos? ¿Se da cuenta? La importancia, hermanos, reside en que yo ponga un pie detrás de otro o delante de otro solamente en respuesta a la dirección del Padre Celestial que dirige y promete hacerme conocer su voluntad como a cualquier otra persona, incluso como se la hacía conocer a Enoc. Los que decidan, escuchen bien, los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán, después de presentar su caso en oración delante de Dios, exactamente qué conducta seguir. Y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza y poder para hacer conforme a la voluntad que les ha sido mostrada y revelada de parte de Dios. Esa es la promesa. Eso es lo que uno tiene que hacer. Todo individuo creyente en Cristo debe ser capaz de hacer del conocimiento de la voluntad de Dios para su vida individual la más grande ciencia de estudio de su vida entera. Esa es la promesa. Dios nos hará conocer su voluntad como a cualquier otra persona. Hagamos de este conocimiento de su voluntad la más grande ciencia y estudio que nuestras mentes individuales puedan emprender. Eso es la promesa y eso es maravilloso. Bien, continuamos entonces en Génesis número 46. En Génesis número 46 hay un detalle extraordinario, un detalle maravilloso que viene de parte del cielo. Génesis 46, versículo 1 al 3 nos dice lo siguiente. Salió Israel, esto es Jacob, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Ahora mira esto, mira qué maravilloso Dios, qué precioso Dios que cuida de cada persona en la tierra. Mira cómo Dios le muestra su voluntad a Jacob. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Mira cómo Dios confirma hermosamente la ida de Jacob a la tierra de Egipto. Maravilloso. Dios confirma mediante una visión nocturna a Jacob su intención de conducir sus pies a Egipto, de que Jacob tenía
la aprobación de descender a Egipto y que aquí iría acompañado de la presencia de Dios. Maravilloso. Mira, una pregunta. El cielo, en este momento de nuestras vidas, en este momento presente, el cielo está más lejos de la humanidad que en aquel día que Dios le hizo conocer su voluntad a Jacob individualmente para que Jacob descendiera a Egipto. El cielo hoy está más lejos, de manera que Dios ya no nos pueda decir a nosotros personalmente sus propósitos y su voluntad. No, mis queridos amigos y hermanos, el cielo y la humanidad han sido unificados por medio de Cristo. Y por medio de Cristo desciende a la humanidad todo don perfecto. Por tanto, escucha este comentario práctico. Si tú te encuentras en una situación individual, familiar, laboral, estudiantil, llámese lo que se llame, si en este momento de tu vida necesitas urgente y desesperadamente que Dios te muestre su voluntad para tomar una decisión importante, querido amigo y hermano, Jesucristo provee el vínculo por medio del cual la voluntad de tu Padre Celestial te es mostrada. Consúltale a tu Padre en el nombre de Cristo y sabrás exactamente qué conducta seguir. Cuando Cristo ponga en tu corazón no deshonrar a Dios en ningún ramo. Si esto es así, si esta condición la cumple Cristo en tu vida, recibiendo a Cristo en tu corazón, entonces puedes estar seguro que puedes conocer la voluntad de Dios y saber para poder decir, yo hice esto, yo estoy aquí, yo tomé esta decisión, porque así lo mostró Dios mi Padre. ¡Oh, qué diferente es la vida! ¡Qué diferente llega a ser la vida cuando nuestras acciones y decisiones son consultadas y actuamos sobre la base no de la duda, sino de la fe que ha convencido nuestras conciencias? Hagamos eso y la vida será diferente, será para bien, será mejor, nos sentiremos respaldados por la presencia de Dios en todas las cosas. Dice Génesis capítulo 46, versículo número 27, ustedes conocen la historia, finalmente los hijos de José, dice el texto, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70, y así entonces dice el texto, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de José. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Bendito sea el Señor. Hay un encuentro familiar maravillosamente y perfectamente preparado por Dios. Y entonces mira lo que dice José a sus hermanos. Dice así, versículo 33. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Maravilloso. El propósito de Dios, noten por favor, el propósito de Dios era que el pueblo descendiese a Egipto. Y aquí iba a ser fructificado y multiplicado y la tierra se llenaría de ellos. Pero, escucha bien, pero también por medio de lo que había llegado a ser un estigma social en medio de los egipcios, también por medio de eso, Dios convertiría esa
dificultad social humana en una bendición para el pueblo, permitiendo que el pueblo viviese en Egipto, pero separado de la cultura egipcia, para que su crecimiento y multiplicación fuese diferenciado de la cultura egipcia, para que no se mezclasen con las costumbres idolátricas, paganas de Egipto. Dios proveyó una tierra y por medio de un estigma social, Dios hizo posible y para bien de su pueblo que el pueblo habitase separado en medio de una tierra donde serían prosperados. ¿Te das cuenta cómo Dios se encarga de todas las cosas? Por esa razón es tan importante reconocer que sí, hay dificultades, sí, hay obstáculos, sí, estoy percibiendo esto como un mal para mi vida, sí, tengo esta tribulación, pero en el nombre de Jesucristo, aún en la tribulación, como diría Romanos capítulo 5, podemos gloriarnos. ¿Por qué podemos gloriarnos aún en la tribulación? Porque la esperanza que se produce como causa en el contexto de la tribulación, la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y por medio de ese Espíritu Santo podemos tener la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas en cualquier circunstancia, llámese tribulación, llámese bonanza, llámese como se llame. Dios está al control de nuestras vidas si sometemos nuestra vida al Espíritu de Dios para que nos guíe aún a pesar de cualquier circunstancia. Dios está al control. Ahora mira esto. Vamos a leer algo maravilloso que nos regala el capítulo 47 de Génesis. Capítulo 47 de Génesis, dos cosas que son preciosísimas para repasar. Capítulo 47 de Génesis, versículo 7 y luego el versículo número 20. Mira lo que nos dice el versículo 7. Dice así: también José introdujo a Jacob su padre, a Faraón, lo presentó a Faraón. Mira lo que dice: y lo presentó delante de Faraón. Luego dice el texto: y Jacob bendijo a Faraón. Oh, mira qué maravilloso. Mira qué maravilloso. De acuerdo con el libro de Hebreos, o con la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, es el menor que es bendecido por el mayor. Y aquí tenemos entonces algo bien interesante. Jacob, anciano, ya en sus días de debilidad, ya sencillamente con 17 años para morir, en medio de sus días que prácticamente observa de manera retrospectiva su vida, su peregrinaje. En medio de esa vida de peregrinaje, de aparente debilidad humana, es capaz de bendecir al Faraón, el Señor de la tierra y probablemente por medio de la hambruna, quien había llegado a ser el Señor del mundo entero en aquel mundo antiguo. Pero Jacob lo bendice en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de su propio Dios. ¿Cómo es esto? ¿Qué nos enseña esto? La Biblia nos enseña de esta manera que nosotros los seres humanos debemos reconocer que aquellos siervos de Dios que han sido llamados, elegidos por Dios e investidos con autoridad espiritual, pueden saber y creer que la bendición del mundo, incluso la prosperidad, la bonanza, la guía a los dignatarios y poderosos del mundo, es gracias a la presencia de ellos, de sus siervos en medio del mundo, en medio de la humanidad. Pero atención con esto. Esto no significa, nunca, pero nunca debe significar que por causa de que Jacob fue capaz de bendecir a Faraón y la autoridad espiritual está por encima de la autoridad civil, esto no significa que la autoridad espiritual puede usar la autoridad y el poder civil para sus propósitos.
cómo lamentablemente lo hizo el papado, la gran Babilonia, la madre de todas las rameras y abominaciones de toda la tierra, dando de beber su cáliz, su copa de fornicación a todos los reyes de la tierra, llamando y pidiéndole a los reyes de la tierra que se postren delante de él, reconociendo su autoridad espiritual, besando su anillo, imponiendo su pie espiritual sobre los propósitos y poderes de los dignatarios del mundo. No, Señor, nada de eso. Porque aquí, escuchen bien, porque aquí Jacob, al bendecir a Faraón, no utiliza su poder. No se cree capaz de gobernar Egipto porque él ha bendecido a Faraón. No. Jacob es un siervo que vive donde Faraón autoriza y José había provisto. Jacob no llega a Egipto a mandar. Jacob no llega a Egipto esperando que Faraón se someta a él porque la autoridad espiritual está por encima de la civil. Lo que aquí significa es sencillamente que la promesa de Génesis 12, repetida en Génesis 15, repetida en Génesis 22, de que en Abraham, en su simiente, las naciones de la tierra recibirían bendición. Lo que aquí significa es que por causa de la presencia de sus siervos y elegidos en el mundo, Dios bendice a todas las naciones. La bendición del mundo proviene por medio de Cristo y como canal de bendición Dios usa a sus hijos, a sus siervos escogidos para bendecir las naciones por medio de la presencia de sus hijos en medio de ellas, para que sean como la sal de la tierra y como la luz que alumbra el oscuro mundo en el que viven. Pero esto nunca significa que como la autoridad espiritual está por encima de la civil, entonces la autoridad civil viene a ser la sierva de la autoridad espiritual. No, Señor, este es el primer peldaño, la primera premisa de la formación del papado como aquella gran Babilonia que ha dado su vino de fornicación a todos los habitantes de la tierra. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. El capítulo número 47, versículo 20, nos regala una cosa preciosísima también. Vamos a leer el versículo 20, versículo 23, en adelante dice el texto así. Mira esto. Entonces José compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Ahora mira esto. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y ahora mira la conversación de José con todo el pueblo de Egipto. Mira la conversación. Y José dijo al pueblo, versículo 23, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Ahora mira lo que el pueblo reconoce. Esto es maravilloso porque nos va a dar la oportunidad de comentar algo en relación con Cristo y el pacto eterno. Mira esto. Dice así, de los frutos daréis el quinto a Faraón. Versículo 24. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Versículo 25. Mira lo que dice el pueblo. Y ellos respondieron, el pueblo egipcio responde a José. Dice así, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Mira qué maravilloso. Mira qué maravilloso ejemplo y oportunidad nos da esto para comentar acerca de lo que es Cristo en relación con su Padre y la humanidad entera. Fíjate esto. En los grandísimos, sublimes y maravillosos propósitos del pacto eterno que Jesucristo pacta con su Padre antes de la fundación del mundo, estaba estipulado que Cristo fuese el garante,
de la humanidad entera, por si ésta, habiendo sido tentada y engañada por parte de Satanás, caía en la rebelión y el pecado. Cristo entonces, siendo garante, fiador, sustituto de toda la humanidad, Cristo entonces garantiza que toda la humanidad pueda tener una segunda oportunidad. ¿Cuál es esa segunda oportunidad? Un tiempo de gracia. ¿Cómo se llama? Se llama vida en la tierra. La vida que cada ser humano tiene sobre esta faz del planeta Tierra. Esta vida es fruto de la garantía que Cristo representa como fiador delante de su Padre para dar vida aún cuando la raza se convirtió en una raza culpable y pecadora delante de Dios. Esta raza entonces obtiene la vida sobre la tierra de parte de Cristo. La vida que hoy tenemos proviene de Cristo. ¿Y para qué proviene esta vida para Cristo? Para que nosotros, reconociendo ese hecho, podamos entonces vivir ya no para sí mismo, ya no para mí mismo, sino que yo reconozca y diga: si mi vida la debo a Él, entonces viviré de ahora en adelante para aquel que murió y resucitó por mí. Para que yo sea un deudor de mi vida a Cristo, para que yo lo reconozca como mi Señor y diga: si tú me compraste por precio, si esta mente y este corazón te pertenecen por precio de sangre, entonces mi vida de ahora en adelante no la viviré para mí, sino para ti, mi Señor, que me has comprado. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque eso es exactamente lo que nos dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 14 y 15. Mira lo que dice el texto. 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego, quiere decir, entonces, todos murieron. Todos murieron. Si Cristo murió por todos, entonces en Cristo todos murieron. ¿Para qué? Y por todos murió. Versículo 15. ¿Para qué? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así como el pueblo de Egipto le dijo a José: pues la vida nos has dado, por supuesto que te vamos a servir, hallemos gracia delante de tus ojos, serviremos a Faraón. ¿Por qué? Porque nos diste la vida. De esa misma manera, Dios, el Padre, espera que tú reconozcas que tu vida en la tierra, que tú estás vivo gracias a Cristo, y vayas a Cristo y le digas: la vida nos has dado, por tanto te serviremos a ti y a tu Padre en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Maravilloso. Eso es algo que nos enseña también la historia de José en esta fase final del libro de Génesis. Finalmente nosotros vamos a comentar dos cositas más. Número 1, Génesis 48, versículo 21, dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y luego terminamos con Génesis capítulo número 50, versículo número 24, lo que diría allá en la epístola de los Hebreos, capítulo 11, versículo 22, por la fe, José al morir dio mandamiento en relación con sus huesos. Anunció, dice el texto, anunció la salida de Israel de Egipto y dio mandamiento sobre sus huesos. Versículo 24, Génesis capítulo 50, dice el texto: José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí
mis huesos. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto Génesis, tanto Segunda de Crónicas, como la parte final de la Biblia hebrea en la organización de la Biblia tal y como la leen los judíos hasta el día de hoy, tanto Malaquías como es la finalización de la Biblia tal como la leemos nosotros los cristianos en relación al Antiguo Testamento, como el final de la Biblia en relación al Nuevo Testamento en Apocalipsis 22, todos estos finales terminan con esperanza. Todos estos finales, Génesis termina diciendo que Dios visitaría y entonces los huesos de José serían llevados. Crónicas termina con una invitación de parte del rey de los medos y los persas para subir y construir la casa de Jehová en Jerusalén. Así Malaquías anuncia y termina anunciando la venida de aquel Elías que reconciliará los padres con sus hijos, los hijos con sus padres, antes de que venga el día terrible de Jehová. Y finalmente Apocalipsis termina diciendo que el que oye diga ven, y los que le esperan digan ven. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Estos finales nos indican solamente una cosa: su vida y la mía es un peregrinaje. No hay hogar aquí en esta tierra. Nuestra ciudadanía, nuestro hogar es la nueva Jerusalén que todos esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos de paso. Esta vida es temporal, pero los que tengan la fe de Jesús ya tienen la victoria sobre el mundo, porque esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe es la fe de Jesús. Habiendo dicho esto, y esperando que usted, su familia, su hogar, usted como individuo haya sido edificado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos recordando que nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para la discusión totalmente en vivo del texto bíblico sobre el cual la escuela sabática está basada. Y el día de hoy les decimos bendiciones en Cristo Jesús. Chao, chao.